Hola, buenas a todos. Mi nombre es Laura González Pérez, que como muchos me conocéis soy expresidente de aquí de la unidad docente, todavía más expresidente que adjunta, que ha sido muy reciente. Y bueno, hoy vamos a hablar de la actualización en cuidados paliativos. He querido denominar esta sesión guía útil ante situaciones paliativas porque he querido darle como una vertiente más práctica, como viene siendo habitual en las sesiones que voy dando. Entonces, todos sabemos que toda situación paliativa tiene sus peculiaridades, pues más bien propias del ambiente, la familia, las creencias, incluso de nosotros mismos, ¿no? Y nuestras consideraciones. Pero hay circunstancias que a pesar de esas peculiaridades, pues sí que son reproducibles y que debemos conocer y manejar para poder afrontar esa situación de nuestros pacientes. Entonces, de esto es de lo que vamos a hablar en esta charla. Vamos allá. Este es el índice de la sesión, en la que primero vamos a hablar de la identificación del paciente paliativo, luego pasaremos hacia el control de los síntomas, haciendo referencia pues, a situaciones paliativas un poco más urgentes que podemos encontrar en las urgencias de atención primaria y luego unos detalles de la sedación paliativa. Al final os voy a dejar como unas recomendaciones a modo de bibliografía, donde sí que os he dejado pues, unos enlaces ahí adjuntados, donde la verdad es que sí que es recomendable echar en alguna de ellas sobre todo un vistacillo. Entonces vamos allá, ahora con la identificación del paciente paliativo. Vale, pues cuando hablamos de este tema tenemos que reconocer que sí que existe una dificultad en identificar el momento en el que un paciente pasa a necesitar esta parte de los cuidados, ¿no? Con un tinte pues ya más paliativo. Esto es porque existe un avance sanitario más bien hacia la curación de la enfermedad aguda, la detección de patologías y el control de problemas de salud crónicos, pero no tanto ya la curación de esos últimos, ¿no? Y es precisamente en los problemas crónicos en los que nos encontramos con que existe esa dificultad de reconocer la necesidad de los cuidados. Entonces, no solo necesitamos aplicar en este tipo de pacientes el tratamiento tradicional, sino también reconocer pues, las necesidades relativas a un enfoque de cuestiones ligadas pues, al final de los proyectos de vida o las creencias del paciente y sus peculiaridades. Pues, por ejemplo, ¿no? Cuando nos ponemos con un paciente con una insuficiencia cardíaca que vemos que está teniendo múltiples reingresos por descompensaciones y que a pesar de eso continúa teniendo síntomas como disnea y que requiere, por ejemplo, ya tratamientos como morfina para la paliación un poco de la disnea, pues cabe plantearse si ese paciente necesita ya de esta orientación, incluso lo hubiera necesitado antes, ¿no? Pero... Bueno, pues para este fin, como vemos que existe esa dificultad, la Sociedad Catalana de Cuidados Paliativos difundió el instrumento NECPAL, ¿vale? Que es esto que os aparece en la pantalla. Es un documento que sirve para la identificación de personas en situación de enfermedad avanzada y terminal y, por tanto, pues para reconocer la necesidad de atención paliativa en estos servicios de salud. Y veis que es como un cuestionario donde la primera pregunta es como la que se denomina pregunta sorpresa, que es: ¿le sorprendería que ese paciente muriese en los próximos 12 meses? Si a esta pregunta respondemos que no y a cualquiera de las otras respondemos que sí, el paciente queda identificado como un paciente susceptible de recibir cuidados paliativos. Este cuestionario no es solo esto que nos aparece aquí, sino también esto otro, ¿vale? Pero es relativamente fácil de responder porque al final son todo preguntas sí y no, por lo tanto es bastante rápido. Entonces, de esta forma no solamente habremos identificado al paciente, sino que después de eso cabe preguntarse qué hacemos una vez identificado ese paciente. Una vez tenemos el instrumento NECPAL positivo, pues se nos propone que, primero, que revisemos de forma global las patologías del paciente. Es decir, si es un paciente pluripatológico, con enfermedad renal crónica, con diabetes, y bueno, pues estoy realizando controles de la diabetes hasta intentar cumplir los objetivos, pues a lo mejor cabe ser un poco más laxo, ¿no? Con esos objetivos y pues bueno, pues a lo mejor valorar la racionalización de los medicamentos, ¿no? Entonces, realizar una evaluación multidimensional o plantearse al menos pues, si el paciente necesita pues, un abordaje a nivel más psicológico, si podría influir en la vivencia del paciente de esta enfermedad pues, la presencia del trabajador social en alguna de sus maneras, ¿no? Identificar los valores, las preferencias no solo del paciente, sino también de la familia y resolver las dudas del paciente sobre la patología. Por ejemplo, en el artículo que leí señalaban que sorprende mucho la cantidad de pacientes paliativos que todavía no saben
qué es lo que les está ocurriendo, o que aunque tengan una idea de lo que les ocurre, no entienden muy bien el proceso. Entonces sí que nos recordaban la necesidad de preguntar si existen dudas incluso pues, en este punto, ¿no? Otra de las cosas que aconsejan hacer es revisar el tratamiento, adecuándolo, pues como decíamos en el punto 1, si somos un poco más laxos con los objetivos, a lo mejor estamos en el momento de desprescribir, que muchas veces es una cosa más difícil que prescribir un fármaco. Y lo último que se nos propone es plasmar todas las decisiones que hemos tomado de forma conjunta en el plan de actuación individualizado. ¿Y esto qué es? Pues para responderos a eso os voy a hablar de mi rotación externa en Bilbao, porque allí lo hacían bastante a menudo y es una cosa que estaba bastante bien establecida, a mi modo de ver, bastante bien hecha. Y es que todos los pacientes en su historia clínica, conforme iba avanzando una patología crónica, pues por ejemplo, gente que había tenido múltiples reingresos en el hospital, se les ofrecía por realizar esto, ¿no? Realizaban una serie de preguntas como, por ejemplo, si le volviera a ocurrir esta situación, si volviera a tener que ingresar por una descompensación del corazón, ¿qué es lo que les gustaría que ocurriera? Claro, había gente que decía, yo es que ya no quiero ingresar más en el hospital. Entonces, a veces hay descompensaciones cardíacas que sabemos que son manejables desde el ámbito domiciliario. Entonces, de esta forma se realizaba más bien una gestión de los recursos antes de que aconteciese el esperable siguiente ingreso. Por ejemplo, pues poniendo en conocimiento de hospitalización a domicilio el caso del paciente por si volviera a tener que ingresar, ¿no? Que es un ejemplo muy básico. O bueno, también pues si había gente que quería ingresar, pero que quería ingresar pues, en el mismo hospital por el motivo que fuera, porque a su familia les resultaba más fácil, porque ya lo conocían, bueno, incluso a veces pedían ingresar con el mismo médico que le había llevado los ingresos previos, pues de esta manera se conseguía un poco valorar más las preferencias del paciente, ¿no? Vale, pues vamos ahora con la parte del control de síntomas, que es como la parte más teórica, ¿vale? Entonces, el 50% de los pacientes paliativos comparten síntomas, que son los que aparecen ahí enmarcados: dolor, disnea y astenia. Aquí os he dejado una tablita resumen que está sacada de la guía terapéutica de la SENFIC con los fármacos de elección para cada tipo de síntoma y las dosis, ¿vale? No vamos a hacer mucha referencia a eso, pero sí que quiero hablaros más del manejo de esos síntomas más frecuentes. El primero de ellos, como decíamos, el dolor. Entonces, el dolor no voy a empezar a hablaros de la escalera analgésica de la OMS, porque yo creo que eso ya más o menos lo dominamos todos, pero sí que vamos a hablar del manejo de la analgesia en esas situaciones con las que a lo mejor estamos pues, menos familiarizados, en concreto pues, con el manejo de los opioides mayores. Con ellos hay como unas reglas básicas para el tratamiento del dolor en los cuidados paliativos, que son las que aparecen ahí. Asociar siempre un laxante profiláctico y un antiemético al menos los primeros 3 días. Y la tercera regla básica que yo os añado es tener siempre a mano la regla esta de las equivalencias de opioides, ¿vale? Entonces, os dejo aquí al margen unos consejos generales sobre el tratamiento no farmacológico del dolor, que no voy a hablaros mucho, pero que sí que deberían aplicarse en todos los casos, ¿vale? Si nos encontrásemos ante una situación urgente, de tratamiento del dolor urgente en forma de crisis, ¿cómo tendríamos que actuar? Pues existen dos posibles situaciones, que esto veréis que se repite también en otros síntomas, ¿vale? Que es que el paciente no tomara opioides y que sí que los tomara. Si no los tomaba, pero consideramos que es un dolor irruptivo, agudo, moderado e intenso, que se beneficiaría de un opioide como primer escalón, pues deberíamos emplear morfina entre 5 y 10 miligramos vía oral, pues por ejemplo como el Servedol. O bien 2,5 a 5 miligramos por vía subcutánea, que sería la mitad de la vía oral, pudiendo repetir dosis a los 20 o 30 minutos si no ha cesado ese dolor, y se podría dejar pautado cada 6 horas, ¿vale? Si el paciente ya tomaba los opioides, revisaremos que la toma es correcta y calcularemos la dosis de rescate. Y para este segundo punto de calcular la dosis de rescate, vamos a la siguiente diapositiva. Y es que para esto os traigo un ejemplo a modo de problema de matemáticas. Y es que si sabemos que la dosis de rescate se establece en un sexto o un 10% de la morfina oral diaria, podemos calcular, por ejemplo, Margarita usa parches de fentanilo de 50 microgramos cada 72 horas. Entonces con esto nos vamos a la tablita esta de rotación de opioides. Entonces tenemos Margarita usa fentanilo 50 microgramos, que equivale a 120 miligramos día de morfina oral, ¿vale? 120. Entonces, si calculamos un sexto o un 10%, pues sería entre 10 y 20 miligramos orales, o lo que es lo mismo, 5 o 10 subcutáneos, ¿vale? Si no tolera la vía oral.
y habíamos dicho esos 3 síntomas más frecuentes, pues vamos a hablar ahora de la disnea, que es otro de los más frecuentes que habíamos mencionado. Entonces, igual que en el dolor, os dejo aquí al margen unos consejos generales que habría que tener en cuenta en todo este tipo de pacientes y vamos allá. En el tratamiento de la disnea, lo primero que hay que tener en cuenta es si existe una causa identificable, ¿vale? Que nos permita hacer un tratamiento etiológico, es decir, pues si es una insuficiencia cardíaca, un EPOC o un asma, identificarlo para poder poner un tratamiento orientado hacia esa causa. Luego, el resto de cosas que nos aparecen pues, son más bien orientados hacia un tratamiento sintomático. Entonces, en los broncodilatadores, pues aquí aparecen las pautas, tanto en nivel de nebulización como en cámara, con las dosis. Los aerosoles también pueden producir un alivio sintomático, solamente de suero fisiológico. Y luego el uso de los opioides para la paliación de la disnea se deben valorar cuando el tratamiento habitual no aporta alivio, ya que la morfina genera una adecuación del trabajo respiratorio, disminuye la sensación de disnea y mejora la eficacia de la ventilación, ¿vale? Entonces, ahí igual las dosis en función de si no tomaba o de si sí tomaba opioides, como habíamos mencionado antes. Vale, y ya por último, y como último apartado de la charla, pues vamos a hablar de alguna cosa de la sedación paliativa, ¿vale? De forma un poco somera. Entonces, os dejo el algoritmo sacado de la guía clínica de Fisterra, que es una de las guías que os recomiendo leer, sobre todo la parte de las consideraciones éticas, aunque realmente está todo muy bien explicado de una forma muy clara con las dosis de los fármacos. Entonces, me parece una buena guía para tener en cuenta. Entonces, respecto a las consideraciones éticas, yo solo voy a mencionar que ética y legalmente se considera correcta la sedación paliativa si se reúnen 3 condiciones, y es que nos encontremos ante un síntoma refractario, que ahora definiré un poco más adelante qué es lo que se entiende como síntoma refractario, que la finalidad sea aliviar el sufrimiento y no acortar la vida, y que tengamos el consentimiento informado, vale con que sea oral, bien del paciente o de los familiares. Entonces, decíamos que se tiene que tener en cuenta ante síntomas refractarios y estos son síntomas que no ceden a pesar de un tratamiento paliativo correcto e intensivo. Los más frecuentes, estos síntomas refractarios, pues suelen ser la disnea, el dolor o el delirium, ¿vale? Pues los que ya habíamos hablado. Entonces, si nos centramos ya en cuestiones más relativas al manejo farmacológico, que es de lo que yo quería hablar más, pues deberíamos plantearnos inicialmente cuál será la vía de administración. En cualquier tratamiento paliativo, pues es lo primero que deberíamos de plantearnos. Entonces, la vía de administración pues puede ser subcutánea, que es la de elección, pero también podríamos considerar intravenosa si se nos plantease una situación urgente, pues como puede ser una hemorragia, ¿no? Y luego la modalidad de administración, es decir, si vamos a administrar fármacos de forma intermitente a modo de dosis de rescate o bien a modo de infusión continua, que esto se realizaría con una bomba de infusión. Vale. En ausencia de león, el fármaco de elección para iniciar la sedación paliativa será el midazolam, del cual tenemos que saber lo primero que hay 2 formas de presentación, que son las que os dejo aquí puestas, ¿vale? Que es 15 miligramos por 3 mililitros y 5 miligramos en 5 mililitros, ¿vale? Que el inicio de acción son 5 a 10 minutos vía subcutánea, que la dosis de inducción suelen ser entre 2 y 5 miligramos por vía subcutánea, y entonces la iremos repitiendo esta dosis cada 5 a 10 minutos hasta alcanzar el nivel de conciencia buscado, que lo del nivel de conciencia pues, se valoraría con la escala de Rankin, ¿vale? Que la dosis requerida de mantenimiento sería la dosis de inducción en bolos cada 4 horas, es decir, que yo voy a ir pautando la dosis con la que he conseguido alcanzar ese nivel de conciencia cada 4 horas, y que para su administración en infusión continua se tendría que multiplicar la dosis de inducción por 6 y administrar esta dosis en 24 horas. Normalmente, pues suele ser entre 15 y 30 miligramos cada 24 horas, ¿vale? Quería dejaros algo sobre las bombas de infusión elastomérica porque desafortunadamente pues no las usamos mucho desde atención primaria, pero sí que rotamos en paliativos y vemos que se usan muy a menudo. Entonces veremos pacientes que llevan esas bombas y es necesario saber un poco cómo funcionan para conocer, pues por ejemplo, si podríamos poner rescates o qué medicación llevan dentro, ¿no? Un poco pues saber cómo funcionan. Entonces os dejo estas imágenes esquemáticas en las que veis pues infusores
que tienen diferente duración, infusores de 48 horas, de 24 horas. Entonces es necesario saber que tienen diferentes capacidades de llenado, que como veis es una carcasa con un globo dentro, entonces esa capacidad de llenado es limitada y que tienen diferentes flujos que normalmente pues suelen venir especificados como viene aquí. En esta otra imagen también se ve que pues estas son de 2 mililitros hora, ¿no? Entonces esos flujos ya vienen definidos y que también tienen un tiempo de autonomía que va a venir marcado por la capacidad. Pues si es una bomba elastométrica de 48 mililitros y va a 2 mililitros por hora, pues en 24 horas la bomba se habrá terminado, ¿vale? Entonces pues esa capacidad, esa autonomía viene establecida por la capacidad del dispositivo. Entonces, voy a poneros otro problema como clase de matemáticas, y es que el cálculo de la dosis de medicación se hace a través de la siguiente fórmula, ¿vale? Entonces, teniendo esta fórmula en mente, pues vamos a calcular. Si tenemos un infusor de flujo, lo que decíamos antes, como de antes, de 2 mililitros hora con un día de duración, ¿vale? 2 mililitros hora por 24 horas, que es un día de utilidad, entonces el volumen total será de 48 mililitros. En este infusor queremos administrar toda esta medicación, 40 miligramos de mórfico, que serán 4 ampollas. ¿Por qué? Porque las ampollas de morfina son de 10 miligramos mililitro. Entonces lo que hay que saber es las ampollas, cuál es el volumen de cada uno. Queremos administrar 30 miligramos de midazolam, 2 ampollas son 6 mililitros porque son de 15 miligramos por 3 mililitros. Y buscapina, pues 80 miligramos de buscapina, que serán 4 mililitros por que las ampollas son de 20 miligramos por mililitro. Entonces sumamos todos estos volúmenes de las ampollas y tendremos 14 mililitros de medicación, mórfico, midazolam y buscapina. Entonces para cumplir los 48 mililitros de volumen total tendríamos que añadir 34 mililitros de suero fisiológico hasta alcanzar la capacidad total del infusor, ¿vale? Y con esto tendríamos el infusor para esas 24 horas. Aquí hay pues una serie de fármacos que se pueden usar en infusión continua con sus dosis habituales, ¿vale? Y en alguna de las guías que os dejo aquí en la modo de bibliografía, que están todos los enlaces y podéis entrar, pues por ejemplo esta es para lo del uso de los infusores, sí que viene especificado cuáles son los tipos de fármacos que se pueden mezclar dentro de los infusores, ¿vale? Y bueno, pues nada, muchas gracias a todos por escucharme y cualquier cosa, pues estoy abierta a preguntas.